Salmos 42, versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como seres humanos, ya que somos de carne y hueso, somos personas que tenemos sentimientos, tenemos un alma, como el alma como un vehículo de las emociones. El alma es el que reacciona cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos alegres. Tenemos emociones, gracias a Dios que nos hizo tan perfectos en esta área, en esta forma de que podemos llorar, podemos reír, podemos gozar, podemos enojarnos también muchas veces. Es muy importante que nosotros podamos ver qué tan especial Dios nos ha hecho, qué tan especiales somos. Y aquí el salmista David estaba diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estaba diciendo, o sea, porque él mismo como ser humano estaba pasando situaciones difíciles, y de las cuales situaciones, como tanto tú como yo no estamos exentos. Tanto tú como yo podemos llegar a tener situaciones también en nuestra vida. A nuestra vida llegan tormentas, por decirlo así, en el ámbito espiritual le podemos llamar tormentas a las pruebas que llegan a nuestra vida. Muchas veces hay situaciones que pasan por nuestras malas decisiones en el pasado, por nuestras malas actitudes que nosotros tomamos como personas al momento de tomar decisiones. Y muchas veces las pruebas llegan, las tormentas, y hay dos tipos de tormentas. Y hay una tormenta, es una de ellas como la tormenta física que podemos ver. Una tormenta es un huracán. Cuando anuncian de que va a ser categoría 5, categoría 4, dependiendo qué categoría sea, la gente se previene, la gente piensa en el peligro, en el riesgo, en perderlo todo, porque a veces los medios anuncian que es algo catastrófico. Entonces, esa tormenta llega y arrasa con todo, destruye todo. Cuando llega a dar, en algunos casos, no es como predicen los medios, pero sí hacen daño. Y la otra tormenta es las tormentas espirituales, la que nosotros podemos llamarles como pruebas, desiertos. En lo espiritual nosotros decimos: estoy pasando una prueba, estoy pasando por situaciones difíciles. Entonces, hay una diferencia entre las dos tormentas, y es que una tormenta, la espiritual, viene a fortalecer el carácter. Una vez que la prueba es pasada, una vez que uno puede pasar la prueba, entonces el carácter de cada persona viene a ser diferente, el fundamento de cada persona viene a ser más fuerte cuando ha pasado una prueba. Pero en la cuestión de la tormenta física que nosotros vemos, los huracanes, una tormenta, un tornado, muchas veces arrasa con casas, arrasa con estructuras, y muchas veces son estructuras que no estaban bien fundamentadas, eran estructuras que estaban construidas desde hace mucho tiempo. Pero ¿cuál es lo positivo en esto de una tormenta física? Y es que la tormenta de estas, un tornado, algo, a lo que los meteorólogos pronuncian y advierten, es que al terminar una tormenta de estas, hay una nueva estructura que se construye, carreteras nuevas, edificios nuevos a prueba de vientos,
a prueba de vientos que pueden llegar quizás a dar vientos de 65 millas por hora y esas ventanas, esos edificios no se mueven. Entonces, tanto en lo natural, una tormenta después de que pasa, trae cosas positivas, porque hay limpieza, hay reestructuración, hay fundamentos más firmes. Entonces, cuando viene otra tormenta, ya la estructura está preparada para que no se dañe, para que no pase mucho. Entonces, y en nuestra vida espiritual así es, cuando viene una prueba, cuando viene una lucha, entonces es cuando nosotros al pasar esta prueba, nuestro fundamento es más fuerte, es más sólido. Hay una persona que antes no oraba, hoy sí ora más, hoy ayuna, ahora es una persona que lee la palabra de Dios, es una persona que está fundamentada, que ahora tiene bases para cuando venga otra prueba ya está preparado. Entonces, el salmista aquí decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Entonces, el alma es el vehículo de las emociones. Como decía al principio, pueda ser que esté pasando algo en nuestra vida desagradable, el alma se siente triste y es por eso que a veces lloramos, a veces nos sentimos mal. Y yo sé que he escuchado muchas veces consejos de personas que dicen, no te preocupes, todo va a pasar. Todo va a pasar, pero también hay una cosa que mientras uno está pasando esas situaciones, mientras uno está pasando esas pruebas, esas luchas, a veces no existe consejo, no existe persona que pueda llegar a aconsejarte o a darte ánimo. Pero la palabra de Dios está llena de tantas promesas. La palabra de Dios está llena de tantas promesas que nosotros podemos entender y podemos agarrarlas y hacerlas propias. Hay promesas que podemos hacerlas nuestras. Y entonces, no importa cuál sea la situación que vives, no importa la situación que estás atravesando. Recuerda, las tormentas no son estáticas, las tormentas son, se van moviendo, van moviéndose hasta llegar a su final, a disiparse. Entonces, tanto la tormenta física, la prueba física como la espiritual, nosotros tenemos que estar preparados, atendiendo lo que es la palabra de Dios. Y yo sé que muchos atravesamos pruebas difíciles, algunos menos difíciles, otros más difíciles, pero yo quiero decirle en esta hora que tenga confianza en el dador de la vida, que tenga confianza en Jesucristo, porque Él vino a dar su vida por usted y por mí. No solamente para que tuviéramos vida, sino porque hay un propósito para cada uno de nosotros, si no desmayamos. Hay personas que en medio de la prueba se han quedado, hay personas que cuando se sienten tristes, se sienten agotadas, se sienten en medio de la tormenta, abandonan todo, porque dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estabas tú? Reclaman a veces, pero Dios siempre ha estado ahí. Recuerde que Dios siempre está en medio de la tormenta. Dios siempre está en medio de aquel problema que estás pasando. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Lo único es que nosotros estamos llamados a obedecer a Dios, no a cuestionar, a obedecer a Dios. Tenemos que obedecerlo, tenemos que hacer su voluntad. Y al igual que David, le hablaba a su alma y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Esa es la palabra de este día. Espera en Dios. No te abates, no te preocupes que esa prueba ya va a pasar. Te lo dice alguien que ha pasado por diferentes luchas, por diferentes pruebas también. No es que me han contado cómo se siente estar dentro de la tormenta. Yo lo he vivido. Yo he estado dentro de la tormenta y te puedo decir que cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando ponemos nuestra mirada en nuestro Salvador, Jesucristo, es cuando nosotros podemos sentir esa calma, sentir esa paz. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en cierta ocasión, he venido para que en mí tengáis paz. Y entonces Él es la paz, Jesucristo es la paz.
Él es la mejor paz que tú puedes tener. No es el hombre, no es el ser humano, no es lo que tú puedas tener, no es el mejor consejo. No, es Dios. Es Dios. Tu mejor consolador es el Espíritu Santo, que está también para consolarte. Así que si esta motivación te sirve, tómala. Tómala en medio de la lucha, en medio de la prueba. Sí se puede. Sí se puede. Dios te bendiga.